Buen día, somos el equipo 6 de Sistema Genitourinario, formado por Sara Pérez, María Fernanda, Nora Valeria y Rigoberto Solís. El sistema urogenitario se puede dividir en dos partes, urinaria y genital, pero guardan una relación íntima. En la vida intrauterina se forman tres sistemas renales con sobreposición discreta. El pronefros, que es un sistema rudimentario careciente de función que se puede ubicar alrededor de la cuarta semana. El mesonefros, que funciona poco tiempo durante el periodo fetal primario y es derivado del mesodermo intermedio. Y el metanefros, que es el riñón definitivo y aparece en la quinta semana del mesodermo metanéfrico, diferenciándose de otros sistemas renales en el desarrollo de sistema de conductos. Para el desarrollo del sistema colector, todo empieza en la yema ureteral, la cual da origen al uréter, la pelvis renal, los cálices mayores y menores, y a entre 1 y 3 millones de túbulos colectores. Para el sistema excretor, del tejido metanéfrico que cubre a los túbulos colectores aparecen las vesículas renales, que darán origen a la nefrona, creando desde la cápsula de Bowman hasta los túbulos contorneados proximal, distal y el asa de Henle. Continuando con el riñón definitivo, este cambia su posición. Empezando en la pelvis, sube al abdomen por la disminución de la curvatura corporal y el crecimiento de la región lumbar y sacra. Y al subir, su irrigación cambia por ramas de la aorta cada vez más superiores. Este empieza su función a partir de la semana 12, donde la orina se expulsa a la cavidad amniótica y se mezcla con el líquido, el cual el feto deglute y los riñones reciclan. Continuando con la formación de la vejiga y el uréter, a partir de la cuarta semana la cloaca se divide en seno urogenital y conducto anal, con el tabique urorectal entre ambos. Continuando con la formación del vejiga y uréter, de la cuarta a la séptima semana la cloaca se divide en seno urogenital y conducto anal, con el tabique urorectal entre ambos. El seno urogenital se divide en tres porciones, en vejiga urinaria, porción pélvica del seno urogenital, que origina en varones segmento prostático y membranoso de la uretra, y el segmento fálico. Los uréteres, por su parte, se forman a partir de conductos mesonéfricos que quedan incluidos en la pared de la vejiga durante la diferenciación de la cloaca. El sexo del embrión se determina genéticamente al momento de la fertilización, pero las gónadas adquieren los caracteres morfológicos a partir de la semana 7. Aparecen inicialmente como dos elevaciones longitudinales, los pliegues o crestas gonadales. Se forman por una proliferación del epitelio subyacente y por la condensación del mesénquima subyacente. Las células germinales primordiales aparecen en la semana 6, entre las células endodérmicas del saco vitelino cerca del alantoides. Van a migrar a lo largo del mesenterio dorsal del intestino posterior y llegan a las gónadas primitivas. Estas células tienen influencia inductora sobre el desarrollo de la gónada, ovario o testículo. Antes que lleguen las células germinales primordiales, el epitelio de la eminencia genital prolifera y las células epiteliales penetran en el mesénquima subyacente. Se forman los cordones primitivos. Están unidos al epitelio superficial y aún no se diferencia las gónadas femenina y masculina. Se llama gónada indiferente. Si genéticamente el embrión es masculino, las células germinales primordiales tienen un complemento de cromosomas XY, que por el gen SRY, que está en el cromosoma Y, codifica el factor determinante testicular. Los cordones sexuales primitivos siguen proliferando y se van a inducir profundamente en la médula gonadal, y va a formar los cordones testiculares medulares. Hacia el hilo de la glándula, estos cordones se separan en una red de filamentos celulares que darán origen a la red de Hayer. Las células de Leydig se desarrollan del mesénquima de la cresta gonadal, que se encuentran entre los cordones testiculares. Las células de Leydig comienzan a producir testosterona en la semana 8, y los testículos pueden influir en la diferenciación sexual de los conductos y los genitales externos. El embrión femenino tiene complemento XX. Los cordones sexuales primitivos se separan en agrupaciones celulares irregulares. Contienen grupos de células germinales primordiales y están principalmente en la porción medular del ovario. Después desaparecen para ser sustituidos con un estroma vascularizado que va a formar la médula ovárica. El epitelio superficial de la gónada femenina sigue proliferando. En la semana 7
da origen a los cordones corticales, que penetran en el mesénquima subyacente, pero permanecen cerca de la superficie. Las células germinales se van a convertir en ovogonios, que provienen del epitelio superficial y forman células foliculares. Los conductos genitales. En la etapa indiferenciada, el embrión masculino y femenino tiene dos pares de conductos genitales, los conductos mesonéfricos de Wolff y los conductos paramesonéfricos de Müller. En la región caudal primero se desplaza en sentido lateral con el conducto mesonéfrico para luego cruzarlo ventralmente y crecer en la parte caudomedial. En la línea media está estrecho con el conducto paramesonéfrico desde el lado contrario, pero más tarde se fusiona en la punta caudal hacia el interior del seno urogenital formando una pequeña protuberancia, el tubérculo paramesonéfrico. Los conductos genitales masculinos son estimulados por la testosterona. Los túbulos epigenitales establecen contacto con los cordones de la red de testis y constituyen los conductillos eferentes del testículo. Los túbulos paragenitales no se unen a los cordones de la red de testis y sus vestigios se conocen en conjunto como paradídimo. Los conductos mesonéfricos persisten y dan origen a los conductos genitales principales. Inmediatamente por debajo de la entrada de los conductillos deferentes, los conductos mesonéfricos se alargan y se contornan formando el epidídimo. Los cordones mesonéfricos reciben una gruesa capa muscular y crean el conducto deferente. La región del conducto que se extiende más allá de las vesículas seminales constituye el conducto eyaculador. Conductos genitales femeninos. Los conductos paramesonéfricos se convierten en los conductos genitales principales en el embrión femenino. Al inicio se distinguen tres partes de cada conducto: una parte vertical craneal que desemboca en la cavidad abdominal, una parte horizontal que cruza el conducto mesonéfrico y una parte vertical caudal que se fusiona con su homólogo en la parte contraria. Tras el deceso del ovario, las dos primeras partes se convierten en la tuba uterina o trompa de falopio y las partes caudales se fusionan dando origen a la cavidad uterina. Pliegue que se extiende desde las caras laterales de los conductos paramesonéfricos fusionados y se dirige hacia la pared de la pelvis es el ligamento ancho del útero. El útero y el ligamento ancho dividen la cavidad pélvica en fondo del saco recto uterino y en el saco vésico uterino. La vagina. La extremo sólido de los conductos paramesonéfricos entra en contacto con el seno urogenital y surgen dos evaginaciones sólidas a partir de la porción pélvica del seno. Estas evaginaciones, los bulbos seno-vaginales, proliferan y dan origen a una placa vaginal sólida. Para el final del quinto mes, la evaginación vaginal está del todo canalizada. Los fornix vaginales son de origen paramesonéfrico. La cavidad de la vagina permanece separada de la del seno urogenital por una delgada placa de tejido, el himen. Algunos remanentes de los túbulos excretores craneales y caudales en el mesovario, donde constituyen el epóforo y el paraóforo. El conducto mesonéfrico desaparece excepto por una porción craneal pequeña en el epóforo y en ocasiones una región caudal pequeña en la pared del útero o la vagina. En una fase posterior de la vida puede formar el quiste de Gardner. Referente a los genitales externos, durante la etapa indiferenciada, en la tercera semana del desarrollo, las células del mesénquima que se originan en la región de la línea primitiva migran alrededor de la membrana cloacal para formar un par de pliegues cloacales ligeramente elevados. Estos pliegues se unen para formar el tubérculo genital. Caudalmente, los pliegues se subdividen en pliegues uretrales en posición anterior y en pliegues anales en posición posterior. Otras elevaciones, denominadas protuberancias genitales, forman las protuberancias escrotales en el sexo masculino y los labios mayores en el sexo femenino. No obstante, al final de la sexta semana es imposible distinguir entre los dos sexos. El desarrollo de los genitales externos en el sexo masculino depende de andrógenos secretados por los testículos fetales y se caracteriza por un rápido alargamiento del tubérculo genital, que a partir de entonces se denomina falo. Al final del tercer mes, los dos pliegues uretrales se cierran sobre la placa uretral, de manera que forman la uretra peniana. Esta parte más distal de la uretra se forma durante el cuarto mes, cuando las células ectodérmicas de la punta del glande se introducen hacia el interior y forman un reducido cordón epitelial. Más tarde, este cordón adquiere una luz, formándose de este modo el meato uretral externo. Con el posterior desarrollo se desplazan caudalmente y a continuación cada protuberancia forma la mitad del escroto. Las dos están separadas por el tabique escrotal. En cuanto al sexo femenino, los estrógenos estimulan el desarrollo de los genitales externos. El tubérculo genital se alarga solo ligeramente y forma el clítoris, y los pliegues uretrales no se fusionan, sino que se convierten en los labios menores. Las protuberancias genitales se agrandan y forman los labios mayores, mientras que el surco urogenital es abierto y forma el vestíbulo. En cuanto al descenso de los testículos, hacia el final del segundo mes, el mesenterio urogenital une el testículo y el mesonefros a la pared abdominal posterior. Con la degradación del mesonefros, la unión actúa de mesenterio para la gónada. Caudalmente pasa a ser ligamentosa y se conoce como ligamento genital caudal.
Extendiéndose también desde el polo caudal del testículo, se observa una condensación mesenquimatosa rica en matrices extracelulares, el gubernáculo. Más tarde, a medida que el testículo empieza a descender hacia el anillo inguinal, se forma una parte extraabdominal del gubernáculo y crece desde la región inguinal hacia las protuberancias escrotales. Cuando el testículo pasa a través del conducto inguinal, esta parte extraabdominal entra en contacto con el suelo del escroto. Durante el descenso se mantiene la irrigación sanguínea del testículo procedente de la aorta y los vasos testiculares se extienden desde su posición lumbar original hasta el testículo en el escroto. El testículo desciende a través del anillo inguinal y por encima del borde del pubis y se halla en el escroto en el momento del parto. El estrecho conducto que conecta la luz del proceso vaginal con la cavidad peritoneal se oblitera en el momento del parto o poco después. En cuanto a los ovarios, estos se establecen justo por debajo del borde de la pelvis verdadera. El ligamento genital craneal forma el ligamento suspensorio del ovario, mientras que el ligamento genital caudal forma el ligamento del ovario propiamente dicho y el ligamento redondo del útero.